Señor y Padre nuestro que moras en el cielo y estás en este santo lugar, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por la salud, por tus misericordias y por tus bondades, Padre. Nuestra familia se presenta delante de ti, cada uno de los televidentes, Señor, cada uno de mis hermanos que está mirando esta transmisión también se presenta delante de ti. Yo no sé si está el esposo, la esposa, los hijos o algún pariente más, Señor, en casa. Yo te pido que tu gracia sea también con ellos, Señor. Puedan sentir tu presencia, puedan sentir, como dice este salmo, el temor en su corazón. Porque tu palabra nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Oh Señor, permite que cada familia no pase desapercibida tu presencia, Señor. Porque cuando tú llegas a ese hogar, grandes cosas suceden. Tú comienzas a sanar, a libertar, a traer paz, a traer armonía, Señor. Por eso declaramos, Padre, que tu presencia se mueve en cada familia como tú te dejas mover en este hermoso lugar, Señor. Muévete en alabanza, muévete en la palabra y que tus hijos sean edificados, Señor, sean redarguidos, sean enseñados con tu palabra. Permítenos elogiarte, alabarte, bendecir tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo en casa dice amén y amén. Bendito sea el Señor. Vamos a aplaudir la presencia de nuestro Dios y cantemos esta alabanza en esta reunión. Cristo está. Amén. Dígale a su hijo, a su hija, al que está en casa, aquí mora nuestro Dios. Él es el invitado especial. Amén. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde 2 o 3 en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace gozar. Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, aleluya. Él ha prometido estar, sí Señor. Donde 2 o 3 en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace gozar. Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace gozar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi decláralo. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Aleluya. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, aleluya, sí Señor. Paséate en cada hogar al Señor. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Gloria a Dios, aleluya. Y fuertes
fuertes vientos, pero tu casa no sé. Una vez más decláralo, hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vengan ríos, sí Señor, pero tú estás como poderoso gigante con tu pueblo, Señor. Y vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no sé por qué. En la casa de oración se siente el gozo, aleluya, sí Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la casa de oración se siente el gozo, en la casa de oración se siente el gozo. Gózate, familia, en la presencia de Dios. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la casa de oración se siente el gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también, dilo una última vez. En la casa de oración se siente el gozo, aleluya, sí Padre. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque Cristo mora aquí, en la casa de oración se siente el gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Esa tristeza se va en el nombre poderoso de Cristo, y verás como también tú sientes gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Dale libertad a ese Espíritu Santo de Dios. Hemos quizá muchas veces, ¿verdad?, leído o nos han llamado cómo está pasando muchas veces, ¿verdad?, la familia por el encierro, por la cuarentena. Muchas veces la tristeza, la angustia, la desesperación, la soledad quiere embargar, ¿verdad?, aunque estemos en familia, pero ese enemigo se va en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que cuando el gozo del Señor llega, hay libertad en nuestros corazones. Y vamos a postrarnos para adorar y bendecir el nombre del Señor con esta alabanza. Dice, a tus pies. Amén. No hay otro lugar más alto, más grande, dice esta alabanza, que estar a los pies de nuestro Señor. Yo te invito a que entres a la presencia de Dios. Sí, Señor, recibe la gloria, Padre, recibe la honra, recibe la alabanza. Aquí estamos delante de tu presencia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Todo entrégalo. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie señal. Una vez más dilo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego todo lo que soy, lo que pudiera sentir. Es el lugar de mi seguridad,
donde nadie. Una vez más, yo te invito a que lo hagas de corazón. A tus pies, aquí estoy, dile a tus pies, rendido a ti, Señor, solo ante ti entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie ni nada me pueda señalar, porque me perdonaste, dile, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Solo ahí, dile. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, a tus pies. Dile, aquí estoy, Señor, a tus pies, rendida, rendido a ti. Entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad. Él te abraza donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, mira lo que Él hace cada día que tú te acercas a Él. Aun cuando le has fallado o le hemos fallado, Él te levanta, Él te restaura, te da una oportunidad. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y ahí está ese pueblo de Dios cerca y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, dile con todo tu corazón, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, ese lugar seguro, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, ese lugar tan seguro, tan lleno de bendición, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Declárale, y ahí permaneceré, postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí quiero estar, dile, sí, Señor. Y ahí permaneceré postrado ante ti, Señor. Cada día humillado ante ti, permaneceré a los pies y ahí permaneceré. Dile, sí, Señor. Y ahí permaneceré
postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Quédate un momento ahí en su presencia, dele ahí, Señor, y ahí yo quiero estar para siempre. Si has sentido que le ha fallado en algún momento, si has sentido esa debilidad en tu vida y te sientes lejos, recuerda que Él murió y resucitó para que seas restituido y tienes parte con Él. Eres su hijo, eres su hija. Oh, dile, y ahí quiero estar, Señor, y ahí permaneceré postrado a tus pies. Deja que Él te bendiga mientras te postras delante de su presencia con esta alabanza. A los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. Él te abraza, Él te dice, yo estoy contigo, no temas, pueblo mío, pequeña mía, amado mío, amada mía, yo estoy ahí bendiciéndote, abrazándote, dándote fuerzas. Cuando tú te humillas, yo solamente escucho y bendigo tu vida, lo de los tuyos, lo de tu familia. No hay un regalo más hermoso que puedas ofrecerle a tu Dios, y no es tu servicio únicamente, es tu corazón humillado delante de Dios. Por eso muchos se admiran. ¿Por qué? Porque solo se preguntan. Pero Dios dice, aquel que se humilla será exaltado, pero aquel que se exalta será humillado. Dios no te juzga hoy, solo quiere bendecirte. Abre tu corazón a Dios y dile, aquí estoy postrado ante ti, humillado ante ti, y no puedo hacer más nada. No vengo a pedirte, no vengo a decirte más que te adoro, que te exalto, que te bendigo, y que si te necesito, Señor, es porque sin ti no puedo vivir. Y si es que te digo todos los días que no quiero estar lejos de ti, sino estar humillado, es porque sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Oh pueblo de Dios, cuánto te ama tu Dios, cuánto te ama, y quiere hacerte libre de esos temores. Oh, tú estás con tu pueblo, Señor. Tú estás con tu iglesia. Oh, sí, mi amado, dile, recibe gloria, déjate bendecir por Dios. No hay lugar más seguro que estar a los pies del buen Maestro. Y así como lo hizo María, dice que cuando Jesús iba a darle la mejor enseñanza, la mejor porción, quietamente y callada se quedó a los pies del Maestro para bendecir su nombre y escuchar sus palabras. Y fue elogiada por el Maestro y dijo, pues María ha escogido la mejor parte, y llega una mejor parte que es la palabra de Dios. Solo dale gracias a Dios. Dile, gracias, Señor, porque tú me bendices
en alabanza y me bendices también en tu palabra. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre. Amén. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos en Cristo, les saludamos en el Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Incline su rostro un momentito allí en la comodidad de casita. Bueno es Dios que nos ha permitido adorarle y bendecirle en casa. ¿Cuántos de nosotros quizás hace tiempo fantaseamos con quedarnos en casa cuando podíamos estar en la casa de Dios adorando su nombre? Y creo que muchos de nosotros lo pensamos, lo dijimos en nuestro corazón, como el pueblo de Israel cuando pensaba y decía: estamos cansados de este pan liviano aquí en el desierto, ahora queremos comer carne. Yo no sé cuántos de nosotros decíamos: yo quiero quedarme en casa, ya estoy cansado del culto, todos los días culto, al templo, no habrá otra forma de hacerlo. Y Dios creo que escuchó y dijo: bueno, voy a llevarte el culto a la casa. Ahora dile: Señor, gracias por permitirme adorarte en casa. Dile: papá, gracias. Gracias porque, Señor, has hecho de mi hogar un lugar de adoración, un lugar de encuentro contigo. Gracias, Señor. Y dile: Jesús, entra en cada habitación físicamente del hogar, de la casa, Señor, donde estoy viviendo, que tú me has dado. Dile: Señor, físicamente visítanos en la alcoba donde está el matrimonio, en la alcoba donde están los hijos, Señor, en cada parte donde, Señor, tú nos has bendecido para ser nuestro techo. Señor, allí manifiéstate, glorifícate. Todo lo inmundo y lo sucio de nuestros hogares se ha echado fuera por el poder y la autoridad de tu sangre, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pido, precioso Dios. Desciende sobre la cabeza en cada familia, Señor, y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Ahora te ruego, Señor, que uses mis labios para hablar tu palabra con denuedo, con entendimiento del Espíritu. Una palabra que pueda, Señor, edificar los corazones, las vidas, en el nombre de Jesucristo. Mientras tu palabra se predica, Señor, hay liberación. Toda potestad de las tinieblas huiga físicamente de los hogares en el nombre poderoso de Jesús. Toda obra inmunda, Señor, que no es propia de los hijos de Dios, es echada fuera en el nombre de Jesucristo. Y haya salvación, haya liberación, haya sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Solo tienes que creer a la palabra y dejar que la palabra entre como espada de dos filos hasta lo profundo de tu alma, de tu ser. Y en el nombre de Jesús recibe sanidad y liberación y salvación en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor bendiga tu vida. Quiero invitarte a que por favor busque allí en Efesios capítulo 5 los versículos 21 al versículo 33. Efesios 5 verso 21 al verso 33. Así es que vamos a estar leyendo esta porción de la Escritura para dar continuidad a un tema general que comenzamos hace 2 lecciones atrás. El domingo pasado estuvimos hablando de este asunto titulado La nueva formalidad, y en esto vamos a seguir hablando de la nueva formalidad que Dios está exigiendo de su pueblo. No podemos volver a lo mismo después de un tiempo de reclusión donde el Señor nos ha confrontado en casa. Cada miembro de la familia, papá, mamá, hijos y padres, nos hemos estado observando y mirando qué clase de personas somos. Y seguramente que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 5, 21 al 33, si ya lo tiene. Allí en casita vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ocupe su lugar, ahí en la comodidad de su casa, hermano, en su sala, yo no sé, en su cocina, en su habitación, solo que tenga atención. No se acomode para dormir, acomódese para escuchar la palabra del Señor. Vamos a hablar de la nueva formalidad. En este tema que hemos estado desarrollando durante 2 lecciones anteriores. La lección que nos corresponde en este día lleva por título: someteos los unos a los otros. En la nueva formalidad debemos someternos los unos a los otros. La nueva formalidad para los creyentes del Evangelio nos hace responsables de vivir en obediencia y apego a la palabra de Dios. Es esto la nueva formalidad para nosotros los creyentes. Nos hace responsables. Quizás a usted y a mí nos parezca reiterativo que el pastor Nahum esté ocupando tiempo en una lección, en 2 lecciones, en esta tercera lección y tal vez en 2 lecciones más, para que te quede claro a ti y a mí, en nuestro corazón, a cada creyente, a cada integrante de la familia de Dios. Dios dice que volvamos a la nueva formalidad. En otras palabras, Dios dice que nos hagamos responsables de vivir en obediencia, en apego a su palabra. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Esto es la nueva vida en Cristo. La nueva formalidad, en la primera lección hablamos que se trata de la nueva vida en Cristo. De no vivir como los otros gentiles, como la gente que no conoce de Dios. De ser humilde para aprender. Usted llega a la iglesia a aprender, no llega a mandar, llega a aprender. Y para eso se necesita humildad, para saber cómo agradar a Dios. La nueva formalidad también aprendimos en la segunda lección, que es andar como hijos de luz. Dios desea que lo imitemos. Como Él es luz. Que nosotros también seamos luz. Que aprendamos a decir verdad. Que aprendamos a vivir en esa verdad. A practicar esa verdad como los hijos de luz. No debemos relajarnos en nuestra vida espiritual. Ahora que el Señor nos ha alumbrado y nos ha enseñado cuáles son nuestras tinieblas, para que nosotros habitemos en la luz, por favor, no se relaje. No diga, bueno, ya en este tiempo estuve orando, estuve buscando de Dios en casa, estuve practicando la lectura de la Biblia que por mucho tiempo no había hecho. Ahora va a salir una vez más a sus actividades que dentro de la nueva normalidad que los gobiernos están estableciendo para poder desarrollarse a causa de la pandemia del COVID. Quizás una vez más tomemos acciones y costumbres de nuestras responsabilidades terrenales. Pero escuche, por favor, dentro de esa normalidad, usted tenga tiempo para la nueva formalidad, para no dejar de lado la responsabilidad espiritual. No se relaje en eso, porque de otra manera volveríamos a las mismas rutinas de prácticas, de tinieblas, de una vida espiritual empobrecida, que por cierto nos pone en peligro de estar en condenación. Cuando Cristo venga, muchos van a llevarse sorpresas, porque Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, es decir, el que vive en la nueva formalidad.
No el que se acostumbra en la normalidad a vivir como un mundano, como un pagano, como alguien que no tiene conocimiento de Dios. A una persona que se acostumbra así se le llama impío, porque sabe lo bueno pero no lo hace, sino se inclina hacia lo malo. Si regresamos y nos relajamos, volveremos a lo mismo. Una vida espiritual empobrecida espiritualmente y pesando sobre nosotros la condenación eterna. Eso es lo más triste, que muchas personas dentro de los templos no se han dado cuenta que por relajarse, por vivir en la normalidad y no en la formalidad, están en peligro de condenación. Están en peligro de condenación. Como lo hemos proclamado antes, Cristo viene. Y su iglesia debe ser formal. Escuchen, no normal. Para muchos es normal pecar, adulterar, fornicar, emborracharse, practicar hechicerías, murmuraciones, críticas, contiendas, envidias, celos, avaricia, idolatría. Para muchos es normal dentro de la iglesia. Por eso Dios no desea que su iglesia sea normal. Dios desea que su iglesia sea formal, que tenga formalidad, responsable de vivir para Él, como Él nos manda en su palabra, porque el apóstol Pablo por esto sigue explicando en el capítulo 5 de Efesios esta nueva formalidad, y él generaliza la nueva formalidad en el verso 21 y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Comienza desde el punto de vista general, enseñándonos que la nueva formalidad no solo es una nueva vida en Cristo, no solo es andar como hijo de luz, sino que también es someternos unos a otros. Eso es lo que dice el Señor en su palabra, en el temor de Dios. En los versículos siguientes, después del verso 21 del capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo detalladamente nos dice cómo debe de ser ese sometimiento, donde todo se basa, escuche, en el temor de Dios. La nueva formalidad podrá llevarse a cabo por cada creyente en particular y por la iglesia en general. Podrá llevarse a cabo cuando cada creyente en particular y cada iglesia o congregación pueda vivir en el temor de Dios. Eso dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. En la nueva formalidad debemos someternos unos a otros, y lo describe de la siguiente manera. En primer lugar, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esta es la nueva formalidad. Lo digo porque parece que de algunos años para acá, desde los años 80, 90, ahora en los años del 2000 para acá, el siglo XXI, creo que los movimientos feministas y de liberación, que en nada tengo en contra que decir, solo que expresamos lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Porque en verdad estamos poniendo las cosas de cabeza. Estamos diciéndole a Dios: el diseño que tú hiciste no es correcto. Estamos siendo necios. Nos estamos comportando como tales, como necios. Pensamos que podemos crear un nuevo modelo de institución familiar, donde no se vea quién es la cabeza o se inviertan los papeles. Pero Dios nos marca la formalidad y nos hace responsables de esa formalidad. ¿Cómo se puede hacer? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Primero dice: en el temor de Dios. Para que haya formalidad como Dios manda, cada mujer casada debe tener temor de Dios en su corazón. La mujer que no tiene temor de Dios en su corazón, entonces vive en la normalidad, pero no en la formalidad. Vive como los demás viven. Mujeres casadas que viven como el mundo. Las mujeres del mundo viven así.
Y muchas mujeres cristianas viven así, en esa normalidad. Yo te invito a que ahora vivas en la nueva formalidad, en el temor de Dios. Esto significa que deben hacerlo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de una mujer casada en relación con su esposo? Pues en relación a eso, el apóstol Pablo describe en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, él enseña que la hermana no está sujeta a servidumbre. Por aquello de que hay hombres, que esto es lo que ha hecho que surjan esos movimientos en defensa de la mujer, feministas y de otro tipo de movimientos. Esto es lo que ha provocado, porque el hombre, en específico el sexo varonil, ha malinterpretado esta enseñanza bíblica, entendiendo que sujetar es violentar, sujetar es oprimir, y no es eso así, no es así. Escuche, Pablo enseña que la hermana no está sujeta a servidumbre. No es eso, no es para violentarla, no, por aquello de que algunos usan mal esta palabra y quieren obligar a su esposa, a su mujer, a hacer algo indebido, contrario a la voluntad de Dios. Dice que deben de estar sujetas, pero en el temor de Dios, es decir, conforme lo enseña Dios en su palabra. Indica que estar sujetas debe ser estar reconociendo la autoridad de su esposo con acciones de obediencia hacia él. Reconocer la autoridad de su esposo, una mujer cristiana en la nueva formalidad debe estar sujeta a su esposo. Reconociendo significa que debe reconocer la autoridad de su esposo con acciones de obediencia hacia él. Esto representa una honra para él y representa honra para Dios. Porque esa es la nueva formalidad, la responsabilidad de la mujer casada de honrar a su esposo y de honrar a Dios. De este asunto, por dar un ejemplo, el apóstol Pablo escribe y enseña cuando habla acerca del uso del velo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5 y versículo 10. El apóstol Pablo está hablando del asunto del velo y lo hace en un contexto de una cultura que era muy liberal, la cultura griega en la ciudad de Corinto, con mucha influencia de costumbres griegas. Capítulo 11, verso 5, Pablo escribe y dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Dice, afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Es el esposo. Es decir, pone en vergüenza a su esposo porque adopta una apariencia de ser ella la que ordena, la que manda, y no su esposo el que tiene el control de las decisiones como se deben hacer en casa, como debe conducirse la esposa. Dice, afrenta su cabeza. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, hablando de usar el velo. Entonces, quien no tiene esa señal, simplemente no respeta a su esposo. Y si no respeta a su esposo, no respeta a Dios. Si no honra a su esposo, que lo mira, que lo ve, que lo observa, ¿cómo podrá honrar a Dios que no lo ve? Para aquellas mujeres que les cuesta trabajo usar un velo cuando están en un momento en el cual están adorando a Dios o están en la presencia de Dios. Pablo enseña y usamos este ejemplo como un ejemplo de sujeción, porque el esposo entiende que cuando su esposa está en la presencia del Señor, está para adorar a Dios y se pone un velo, él sabe que su esposa le está honrando a él, pero Dios también sabe que esa mujer le está honrando a él. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. El enfoque de la sujeción es como al Señor. Eso dice el versículo 24. Dicen, Efesios capítulo 5, en su versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor. El enfoque de la sujeción que la mujer casada debe tener hacia el esposo, hacia el marido, es como al Señor, como si se estuviesen sujetando al Señor. En otras palabras, la sujeción de la esposa debe ser de la manera en que estamos dispuestos a obedecer al Señor. ¿Habrá mujeres que hoy en este tiempo tengan disposición para obedecer al Señor? La nueva formalidad exige que la mujer cristiana, la mujer de Dios, debe estar sujeta a la cabeza que es el marido, y debe hacerlo en apego a la palabra de Dios, en el temor de Dios, como Dios lo dice en su palabra. No está sujeta a servidumbre. Por aquello de que habrá algún esposo necio, hay una mujer que mostró sabiduría y temor de Dios, se llamó Abigail. La historia está en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. La Escritura dice que Abigail tenía un esposo que se llamaba Nabal, y su nombre significa necio. Y este hombre ofendió a David. Y David dijo: voy a ir con mis hombres, con mi ejército, y voy a destruir todo lo que tiene este hombre. No dejaré nada, todo lo voy a destruir. Toda su familia, todos sus criados, todo lo que tenga lo voy a destruir. Y David se preparaba e iba en camino para hacer aquello, cuando Abigail se enteró lo que había hecho su esposo, cómo había de una manera grotesca, había deshonrado a los criados de David o a los soldados de David, y había hecho vergüenza de ellos. Y aquella mujer dijo: no, no es posible. Y aunque tal vez su marido le haya dicho en una forma pues inapropiada, porque tal vez estaba borracho, le haya dicho que no hagas esto, no atiendas a David. Sin embargo, ella no obedeció en ese momento a su esposo, sino que dice que tomó alimentos de lo que tenía y lo puso en un asno y se fue al encuentro de David y le entregó a David aquello, y se humilló para pedirle perdón a David, porque David tenía resuelto ir y destruir toda la casa de Nabal. Y David le dijo: mujer, si no es porque tú me has venido a estorbar, tu casa no tendría ya memoria alguna. Y Abigail, con su sabiduría, con el temor de Dios, salvó a su familia. Cuando regresó, a su marido se le había pasado ya la borrachera, y los criados le dijeron: oye, mira lo que hiciste. Se dice que viene David con su ejército a destruirte. Y el hombre, cuando oyó esa noticia, tal vez preguntó: ¿pero por qué? ¿Qué he hecho yo? Y le dijeron: porque tú insultaste a sus soldados, te portaste de manera grotesca, los deshonraste, hablaste mal de David. Y dice que cayó muerto. Bueno fue que la mujer no se sujetó a él, porque no era de acuerdo al temor de Dios lo que él estaba haciendo. Por eso es que cada varón y cada mujer debe entender que la nueva formalidad nos enseña a someternos los unos a los otros. La esposa debe someterse, estar sujeta al marido en el temor de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero también dice: debe hacerlo como al Señor. Cuando se sujeta, cuando obedece, debe hacerlo como si lo estuviera haciendo al Señor. Las casadas deben de estar sujetas a los maridos, y la razón es porque en el verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. En otras palabras, él es la autoridad. ¿Y por qué es la autoridad? Primero, porque Cristo le dio esa autoridad. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así es que cuando Dios le dice al esposo: tú eres la cabeza y la esposa debe estar sujeta a esa cabeza, es porque él, el marido, es el que debe hacer el papel en la nueva formalidad de ser el salvador de aquella familia. Es decir, el responsable, el que está al frente. Qué triste es ver a muchas mujeres que han desgastado sus vidas haciéndose responsable de las tareas que le corresponden al marido. Porque el marido vive en la nueva normalidad, vive normal, como viven los demás. Y no se ha dado cuenta que de esa manera no está agradando a Dios. El marido debe ser responsable de la nueva formalidad.
responsable de ser cabeza, de ser el salvador de la familia, el que está al frente, el que vela por la familia. Hay mujeres desgastadas a causa de esto, porque por años tuvieron que tomar la responsabilidad de ser cabeza. Son las que proveen al hogar, son las que resuelven todos los problemas, y el marido brilla por la ausencia. Qué triste. Por eso está el mundo como está. No estamos agradando a Dios como Dios manda. Hoy Dios nos dice que debemos volver a la nueva formalidad, donde la mujer debe sujetarse al marido, pero este debe ser la cabeza de la mujer, el responsable, el que está al frente para resolver todas las necesidades del hogar. Las hermanas cristianas deben estar sujetas a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. En la nueva formalidad, donde se nos enseña que debemos someternos los unos a los otros, en segundo lugar, dice: los maridos deben amar a vuestras mujeres. Primero dice que deben las esposas sujetarse al marido, y después dice, segundo, los maridos amen a su mujer. En el verso 25 de Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres. En este orden, en la nueva formalidad, ahora se le dice a los esposos que en la nueva formalidad deben ser responsables de amar a su esposa. Así como la esposa es responsable de sujetarse al marido, ahora Dios dice, bueno, si ella se va a sujetar a ti, ahora tú tienes que amarla, tienes que someterte a amarla. ¿Cómo va a hacerlo? ¿De qué manera? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso dice la Escritura. Verso 24. Así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero luego dice en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos deben amar a sus mujeres de la manera en que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Le hago una pregunta a los varones casados que quizás pudieran escucharnos a través de este medio. Le hago una pregunta. ¿Qué tanto ama a su esposa? ¿Se entrega por ella? ¿Lo ha entregado todo por ella? ¿Hasta dónde lo ha entregado? Cristo dice que se entregó hasta la muerte por ella, por la iglesia. ¿Usted hasta dónde lo entrega por ella, hermano? Cuán interesante es entender que en la nueva formalidad Dios demanda que el esposo tenga una entrega total por su esposa. Eso es amarla, una entrega total por ella. Esta forma de amar que Cristo nos enseña en la nueva formalidad está basada en hechos. En hechos, no en palabras. Está basada en hechos, no en palabras. Hace tiempo escuché una ilustración. Un joven enamorado visitaba todos los días a su novia. En cierto día se estaban despidiendo y la novia, al despedirse de él, él se acercó para darle un ósculo, un beso de despedida, y ella preguntó al novio al oído, ¿vendrás mañana? Y él respondió, si no llueve, aquí estaré puntual. A lo que aquella novia se entristeció y le dijo, creo que me amas poco. ¿Sabe por qué? Porque una lluvia estaba impidiendo que él se entregara.
Una simple lluvia estaba impidiendo que él se entregara. ¿Qué está impidiendo, varón que estás en casa, que usted esté en la nueva formalidad de amar a su esposa? ¿Qué lo está impidiendo? ¿Un lunar que le cae mal a usted en su esposa? ¿Una mueca que le cae mal en su esposa? ¿Algún suceso que hace tiempo pasó y usted lo tiene presente como una espina? ¿Por qué no se saca la espina y deja que Dios le cure? Ame a su esposa. Esta es la nueva formalidad. En esta nueva formalidad, Dios dice, amen a su esposa como Cristo lo hizo, basado en hechos. Él se entregó y lo hizo con propósitos divinos. Al menos hay dos propósitos en el verso 26 y 27 de Efesios capítulo 5. El primero, Él se entregó para santificarla. Y él mismo la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Allí la comprometió a ser consagrada y dedicada para sí. Hay esposos que demandan mucho de sus esposas, pero ellos no están dando nada. Vaya, ni el gasto. Ni el gasto. Y exigen 3 comidas al día. Ni para el jabón. Y exigen la ropa lavada. Ni para la plancha. Y exigen que esté bien delineado el pantalón. ¿Cómo podrías exigir a tu esposa si no te estás entregando a ella? No estás supliendo su necesidad. No la estás amando como deberías de amarla. Ahora el enfoque de la Biblia es: Cristo se entregó para santificarla, consagrarla. ¿Qué tanto te dedicas para ella, para que sea una mujer consagrada a Dios, hermano? Por eso la Escritura dice: someteos unos a otros. Por eso es que Dios nos demanda someternos unos a otros, porque si la esposa está sujeta al marido, debe hacerlo conforme a la palabra de Dios. Pero el esposo debe amarla, proveerla, apoyarla, con el fin de que ella sea una mujer consagrada, dedicada. El esposo demanda que la esposa le haga piojitos, lo mime, lo abrace, lo acaricie, pero él nunca le hace una caricia, un abrazo a la esposa. ¿Cómo su esposa estará consagrada para él? La iglesia se consagra para Cristo porque Cristo se consagró para la iglesia. Se dedicó para la iglesia. Ahora la iglesia debe consagrarse para Él. No es para más. Él dio su vida. La esposa se consagra para el esposo. Lo menos que puede esperar la esposa es que el esposo se consagre para ella. Que le provea, que le ayude. Esto no es una cosa que yo estoy inventando. Esta es la nueva formalidad que Dios enseña en su palabra. Es Dios quien dice: ustedes, varones, son responsables, varones casados, ustedes son responsables de amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. El segundo propósito de poder amar a tu esposa es para presentártela a ti mismo una iglesia gloriosa. Yo he dicho, y no me retracto, lo he dicho, hay esposos que se quejan de su esposa que está maltratada, pero tú eres el responsable. Si tu esposa está maltratada, es el resultado de que no tienes una entrega para ella. Y a veces decimos los esposos: ¿cómo es posible que tú te quejas de todo? Que tú estás, perdón por mi vocabulario tabasqueño, estás toda desconchinflada. ¿Quién sabe qué quiere decir esa palabra? Y cómo la mujer de don fulano está bien formada y no se enferma y no se queja. Pregúntale a don fulano si no le invierte a ella. Pregúntale si no tiene dedicación para ella. Esa es la razón por la cual aquella mujer tal vez esté en mejores condiciones físicas, emocional y de salud. Pero tu esposa también puede estarlo. En la nueva formalidad Dios dice: ámala, a fin de presentártela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, y luego termina diciendo, sino que sea santa y sin mancha. Escuche, que sea santa y sin mancha. Qué hermoso es que en la nueva formalidad los varones cristianos, creyentes en el Señor, hermano, seamos responsables de darle tiempo, de dedicar un tiempo para nuestra esposa, de entregarlo todo como Cristo se entregó por ella en favor de nuestra esposa. Acomodemos, pongamos orden al matrimonio, para que la esposa se sienta satisfecha de sujetarse a ti como esposo, y para que el esposo se sienta satisfecho de entregarte a ti o entregarse a ti todo. Así, de esta manera debemos los maridos amar a su mujer como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama y lo demuestra. Dice aquí que el amor se demuestra en el verso 28 y 29, sustentando a la esposa y cuidando a la esposa. Por eso hablé de estas circunstancias. El amor del esposo hacia la esposa se demuestra sustentando a la esposa y cuidando a la esposa. Hay quienes ni sustentan ni cuidan a la esposa. Ni la sustentan, oiga, qué terrible. Tiene que andar la señora por allá buscando cómo le hace. Y eso no es malo, qué bueno que hay mujeres que son como Proverbios enseña, como la mujer virtuosa, que se apura con sus manos a trabajar. Eso no es malo, pero la responsabilidad no es de la esposa, es del esposo el que tiene que trabajar y sustentar. Si ella lo hace, qué bueno, servirá para que tal vez prosperen mucho más, pero no es responsabilidad de ella hacerlo. Debe cuidar a su esposa. Qué triste es ver a mujeres que de por sí, si alguna se enferma, pues qué triste, ¿verdad? Pero que alguna se enferme porque está haciendo el trabajo que su esposo debería de hacer. Qué lamentable. Qué lamentable. Qué desdicha de mujeres que pueden expresarse o decir así de sus esposos: este es un bueno para nada. Y que digo, qué desdicha, qué vergüenza si es cristiano. Este es un bueno para nada, porque ni la sustenta ni la cuida. En la nueva formalidad, Dios dice: varón, hazte responsable, hazte responsable. Mujer, hazte responsable, sujétate a tu marido, y tu marido ama a tu mujer, susténtala, cuídala. Parece que en este tiempo la mujer no respeta al marido y el marido no ama a la mujer. Estamos de cabeza. Por lo que es urgente acatarnos a la nueva normalidad y ser responsable dentro de la formalidad de nuestro deber en nuestra posición. Responsable. Verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, enfáticamente dice el apóstol Pablo, respete a su marido. Es decir, sujétese a él. Pero ¿qué mujer querrá sujetarse a su marido si este hermano ni la sustenta ni la cuida? Por eso hay tantas mujeres faltándole respeto a sus esposos, hablando de las cristianas. ¿Y qué diremos de las no cristianas? Por eso hay tantas mujeres allá afuera haciendo marchas, mítines, con carteles, poniendo en vergüenza a los hombres, y razón tal vez tengan, aunque no delante de Dios. Porque los hombres, los varones, hemos dejado nuestra formalidad, hemos dejado de ser responsables. Dios dice: ser responsable. En tercer lugar, la nueva formalidad dice: someteos los unos a los otros. Y en el capítulo 6, del verso 1 al verso 9, quiero leerle, porque allí habla de que no solamente los esposos deben de estar sometidos, el esposo y la esposa, sino que también los hijos deben de estar sometidos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es lo que dice Dios en la nueva formalidad. Someteos unos a otros. Los hijos deben de estar sometidos a los padres. Eso de los derechos
de los hijos o de los niños en parte es bueno, en parte tal vez en la mala interpretación de los pensamientos que allí se expresan, le han dado alas a los hijos para faltarle respeto a sus padres y dejar de estar sometidos a ellos. Porque un niño, con toda su malcriadez, en la defensa de sus derechos, dice: no lo castigues, no lo corrijas. Y no me refiero a hacerle violencia, me refiero a amonestarlo y corregirlo como debe de ser. Pero como los derechos lo defienden, un padre que esté hablándole fuerte a su hijo es capaz de que si alguien lo denuncia, lo meten a la cárcel. Peor aún si le está corrigiendo con una vara o con algo donde no lo lastime, simplemente lo está corrigiendo. O no sé cuántos años le van a dar de cárcel o cuánto le van a multar por hacerlo así. Los hijos también deben adoptar la nueva formalidad. Los hijos también pueden hacerse responsables de obedecer la palabra de Dios, haciéndose responsables de honrar a sus padres. La honra es el respeto y el honor que se demuestra con hechos. La honra es el respeto y el honor que se demuestra con hechos, y los hijos debemos hacerlo hacia nuestros padres. Respetarlos, amarlos. Eso es honrar. Además, esta acción de formalidad de los hijos hacia los padres es recompensada por Dios. En el verso 2 dice Dios: a los hijos que entran en la formalidad les dice Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres ser de larga vida y bendecido? Honra a tu padre, honra a tu madre. Entra a la nueva formalidad. Deja de comportarte, joven, señorita. Parece que cuando ya se cumplen 15 años, parece como si le dijeran a la señorita: ya eres libre, puedes decir lo que quieras. Si te quieres comprar unas zapatillas de 2 metros de alto y ponértela, no importa, póntela. Si quieres andar desnuda en la calle, puedes hacerlo, eres libre. Parece que esa es la edad. Hemos cometido tal vez el error, no digo por la celebración, sino por cometer el error de hacerle saber a nuestras hijas que a los 15 años pasan de ser niñas a ser mujer y que pueden hacer lo que quieran. Oh, qué triste realidad. ¿Y qué diremos de los jovencitos cuando a sus 18 años ya hablan grueso y pueden adquirir una credencial y se atreven a decirle a papá y a mamá: ya soy un ciudadano, así es que tú a mí no me puedes decir lo que yo quiero o debo de hacer, yo lo hago como yo quiero porque ya soy adulto? Qué triste. Oh, y tiene derechos. Ya los padres no pueden decirle: no lo hagas. Qué lamentable. ¿Sabes por qué es lamentable? Porque están fuera de la formalidad de Dios. Se hacen irresponsables. Y esos hijos irresponsables terminan siendo un fracaso. Porque aunque granjearen el mundo, ¿de qué servirá si pierden su alma? Pero ¿quién podrá granjear el mundo si es irresponsable? Por eso andan muchos jóvenes ahí en la calle, aparte de que la circunstancia de la vida ya no es tan fácil como se dice. Aun cuando hoy termines una carrera, una maestría, un doctorado, lo que termines, no te están esperando los empresarios para decirte: ya terminaste, mira, aquí hay un trabajo para que salgas adelante y vivas bien y seas rico. No. La vida es dura, pero aún se hace más dura con hijos irresponsables. Con hijos que no tienen amor por sus padres, ni respeto, ni honra por ellos. Dios dice que honrar a los padres es justo. Efesios 6:1. Porque esto es justo. ¿Qué más podríamos ser o hacer por quienes nos concibieron, quienes nos dieron sus vidas y sus fuerzas para que hoy nosotros crezcamos y estemos bien? Sería una incongruencia de mi parte que hoy, a la edad de 45 años, veo a mi padre de unos 78 años y yo diga: ay, qué viejo, qué nombre, ni puede caminar, ni puede correr, ni puede valerse por sí mismo.
cuando yo debería de estarle ayudando, en lugar de hablar mal de Él o deshonrarlo. Él dio su vida, su fuerza, su trabajo, su dedicación para que yo hoy esté bien. Como lo han hecho tus padres contigo, joven, señorita, niño, lo están haciendo contigo. Lo menos que puedes hacer es honrarlo. Respétalo, ámalo. Obedécele. Porque esto es justo. Porque Dios lo manda. Y porque debemos ser responsables, debemos ser formales. No normales, no normales. Lo normal para el mundo allá es que los hijos le peguen a los padres. Hace años me daba risa de algo que con mis ojos vi cuando yo era un niño de quizás unos 12 años. Recuerdo que iba caminando por la acera de la calle principal del pueblo de Sánchez Magallanes. Iba caminando por la acera hacer un mandado con uno de mis tíos. Y mientras caminábamos en una de las casas que estaban a la orilla de la carretera, escuchamos unos gritos y volteamos a ver. Era un hombre, quizás una persona de unos 35, 40 años, en estado de ebriedad. Le estaba pegando a un abuelo. Entendí que era su padre. Le estaba pegando. Estaba ebrio él y su papá, pues ya avanzado de edad, con un bordón, apenas si se sostenía, y él dándole golpes, boxeándolo, golpeándolo, y la gente gritaba, los familiares gritaban: no le pegues, no le hagas daño. Y lo agarró por los cabellos y le daba. Y recuerdo que tanto le gritaban que aún en su borrachera se volteó y dijo: pues sí le pego, para que se cumpla la Biblia, dice. Qué desgracia, hermano. Yo era un niño, un adolescente. Pies me faltaron para huir de ahí. Nunca estuve acostumbrado, ni lo estoy, porque en casa de mis padres nunca había escenas como esas, hermano. Pero qué triste, qué realidad. Le digo algo. No corrió mucho y ese hombre murió. Aún su padre vivió muchos años más que él, que le golpeó. Y se cumple ciertamente la escritura: deshonra a tus padres y tus días serán cortos. Deshonra a tus padres y no te irá bien en esta tierra. No te irá bien. Menos en la eternidad. No te irá bien. Para ello nuestros padres deben criarnos en disciplina y amonestación del Señor. En la nueva formalidad, padres, ¿tienes hijos pequeños? En la nueva formalidad, tú eres responsable de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, como lo manda Dios en su palabra. No insultos, no violencia contra ellos. Consejo, enseñanza y corrección. Y ellos aprenderán a honrarte. Pero se le manda a los hijos que ellos le honren. Por último, en la nueva formalidad, no solo el Señor nos invita a tener orden, tener sometimiento en la familia, esposos y esposas, padres e hijos, no. Por último, siervos, dice el versículo 5 del capítulo 6 de Efesios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Obedeced a vuestros amos terrenales. En este tiempo asumimos que ya no existe la esclavitud, ya no hay amos, ya no hay siervos o esclavos. Sin embargo, hay una relación que sustituye esto, porque en este tiempo hay patrones y empleados. Y en la nueva formalidad, los empleados deben ser responsables de obedecer a sus patrones en apego a los reglamentos y las leyes laborales que los rigen. Por eso hay al menos en nuestro país, está la Secretaría del Trabajo. Cuando un empleado, un trabajador es maltratado, bueno, pues un despido injustificado, alguna cosa indebida, va y asiste a esos tribunales y pues allí es defendido. Pero también, si el trabajador no cumple
también asiste a esos tribunales y el patrón es defendido. Por esto Dios en su palabra establece que en la nueva formalidad, como patrón y como empleado, debemos sujetarnos a los reglamentos y las leyes laborales que existen. Pero no solo por eso, es responsabilidad de los empleados que son creyentes en el Señor, es responsabilidad, escuche, de hacer bien nuestro trabajo. ¿Cómo? Con temor y temblor. Esto debemos asimilarnos en la nueva relación empleado-patrón o patrón-empleado. Y lo podemos entender que debe de ser en apego a lo que dice la ley y lo que dice la regla. Bien dice el Señor en su palabra, si tú obedeces, no tienes nada que temer. Si desobedeces a la ley, entonces vas a tener temor, porque estás haciendo las cosas mal. Hace tiempo me platicaba un hermano que trabaja en una empresa y me dice, fíjate que pasó esto. Veníamos en el autobús que nos transporta de las instalaciones de la empresa a llevarnos a cierto lugar de la ciudad y para que allí tomemos nuestros diferentes rutas. Y cuando nos subimos allí y nos sentamos, la persona que iba a mi lado iba sumamente nerviosa, muy nerviosa, y miraba para los lados y se acomodaba su mochila. Y le dije, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Y me susurró al oído, me dijo el hermano, me susurró al oído y me dijo, es que traigo aquí, mira, y abrió la mochila, traía una herramienta que se estaba robando de la empresa. Y su temor era porque no sabía si el transporte iba a salir por la puerta principal o si iba a salir por la otra puerta, porque pues es hora de salida y otros transportes también están saliendo y a veces para aligerar, salen por la otra puerta donde no hay mucha revisión. Y por eso tenía miedo, porque si el transporte se quedaba en la puerta principal, pues lo iban a revisar. Y si no, iba a salir por allí, iba a salir librado. Bueno, el transporte salió por la puerta, diríamos, de emergencia y no lo revisaron, salió. Ya cuando salió del portón dijo, ya salí, dice, ya gané, ya llevo una herramienta aquí que es mía. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué tal y lo hubieran descubierto? Por eso el Señor dice, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales, es decir, obedezcan a vuestros patrones, empleados. Háganlo con temor y temblor, en apego a la ley. En apego a la ley. ¿Cómo? Con sencillez de corazón, es decir, una acción limpia, de buena gana, de buena fe, ajena a las malas intenciones, al dolo, a la mala fe. Cuando usted trabaje, si usted es empleado, trabaje con responsabilidad. Honre su empresa, honre a su patrón. Trabaje obedeciendo con sencillez de corazón, obedeciendo como si obedeciera a Cristo. Debemos servirles a los patrones como la palabra de Dios nos manda, que les sirvamos a Cristo. Usted no le robaría a Cristo. Bien sé que hay algunos que se atreven a hacerlo, como Ananías y Zafira, hermano. Dicen, tengo 10,000 pesos de diezmo, voy a dar 1,000 nada más. Y si le roba a Dios, ¿qué no le va a robar al patrón? En vano son mis palabras, pero una cosa te digo, hoy Dios, a usted y a mí, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los patrones y a los siervos, nos está exhortando a volver a la nueva formalidad. Nos hagamos responsables de vivir como Dios manda, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Verso 6, en el verso 7 dice, sirviendo al Señor de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Los amos, o actualmente los patrones que son creyentes en el Señor, no necesitan amenazar a sus empleados. Lo que necesitamos es volver a la formalidad. ¿Cuánta gente que fue despedida en este tiempo de reclusión o de cuarentena por la economía y porque los patrones ya no tuvieron para pagar las empresas, pagar salarios? ¿Cuánta gente que fue despedida no va a volver a ser contratada porque los patrones
o las empresas tuvieron tiempo para revisar las acciones de sus empleados, y seguramente que muchos patrones se dieron cuenta cuáles empleados estaban haciendo las cosas mal, cuáles les estaban robando, quienes no estaban rindiendo, porque sirven al ojo nada más. Cuando el patrón lo ve, se apura; cuando no, se sienta. Entonces sufrirán las consecuencias de aquellos empleados cuando les digan: no le podemos contratar, y así estamos bien ya. Voy a terminar. La nueva formalidad nos invita a someternos unos a otros, nos exige y nos hace responsables del orden en las instituciones. El mundo no sabe de orden, el mundo sabe de desorden, porque el diablo eso es lo que le gusta. El Señor lo reprenda. Y aparenta un orden, pero vive en desorden el mundo. Pero la iglesia de Cristo, los creyentes en el Señor, la institución familiar cristiana, debe ser responsable de esta nueva formalidad, porque Dios lo exige en nuestras relaciones. De acuerdo con lo que Dios demanda en su palabra, es como debemos nosotros actuar. La institución del hogar, la familia, debe abrazar el orden de Dios y ser responsable de vivirlo. De igual manera, quienes profesamos la fe de Cristo debemos en nuestras relaciones laborales seguir el orden de Dios. Si usted es creyente en Cristo, hermano, por favor que no le despidan porque usted le anda contestando grosero al patrón, o porque le anda robando a la empresa, o porque no rinde. Por favor que no le despidan por eso. Que le despidan porque usted anda predicando la palabra. Que le despidan porque usted está produciendo más y más y más y nadie lo puede parar. Pero si lo despiden por grosero, por flojo, qué vergüenza. Usted sigue siendo normal y no entró a la formalidad. Usted no es responsable, es irresponsable. Yo le invito a ser responsable ahora. Oremos a Dios en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos ayude a obedecer su orden de acuerdo a su palabra. Quiero terminar con un versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Jesús en la nueva formalidad nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. En otras palabras, sométete a la formalidad. Póngase de pie, por favor, hermano. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por escuchar. Gracias por tomar tiempo de conectarse a través de este medio y ser edificado en la palabra. Incline su rostro. Dígale a Jesús: por favor, cambia mi manera de pensar. Ayúdame a someterme en la familia y en la relación de trabajo. Ayúdame a someterme, Señor, porque esto es bueno, Señor. Esto es para mi bien. Dígaselo. Ayúdame a someterme en la familia. Esposa, dígale: quiero estar sometida a mi esposo. Esposo, dígale: quiero estar sometido a mi esposa. Quiero estar sujeta a mi esposo, dígale. Quiero amar como tú dices, Señor, a mi esposa. Dígale, hijos e hijas, dígale: Señor, ayúdame a honrar a mis padres. ¿Cuántos jóvenes y señoritas que ahora piensan que son inocentes y que si Cristo viene se van a ir con Él porque llegan al templo o porque leen una Biblia, pero son groseros con sus padres, desobedientes? ¿Cuántos de ellos, si Cristo viniera hoy, no podrán irse con Cristo? Por eso hoy dile: Señor, perdóname. Dígaselo: perdóname. Joven, señorita, incline su corazón y dígale: Señor, perdóname. Si le has faltado respeto a papá o mamá, es mejor que le digas: papá, perdóname. Mamá, perdóname. He sido grosero contigo. Por favor, Señor, perdóname. Ayúdame a obedecer. Ayúdame a obedecer. Esposa, dígale: Señor, ayúdame a ser como tu palabra dice que debo de ser, una mujer sujeta. Esposo, dígale: Señor, ayúdame a ser responsable de amar a mi esposa, sustentarla, cuidarla. Un amor que lo entrega todo, Señor. No importa si tienes que derramar lágrimas, hermano, hermana, joven, señorita, hagámoslo. Dile: Señor, ayúdame a ser un empleado de excelencia.
responsable de mi trabajo. Dile, Señor, ayuda a mis patrones. O si tú eres patrón, dile, Señor, ayúdame a ser un patrón que sea responsable en mi empresa con mis empleados. Quiero ser responsable aún en la congregación. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, dile, Señor. Obra con tu gracia, con tu misericordia. Suplícale a Dios, es un momento de orar, de clamar. Tu situación va a cambiar si tú entras a la nueva formalidad. Quienes obedecen a Dios, quienes obedecen su palabra, Dios tiene recompensa. Por esto dile, Señor, ayúdame a ser responsable, a ser formal, no informal. Quiero vivir una vida que sea agradable a ti, como hijo de luz, en el nombre de Jesucristo. Levanta tu voz con este cántico, dígaselo al Señor. Oh, es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Oh Señor, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia. Casa de Oración Monte Carmelo, bendícela. Bendice aún, Señor, a hermanos y hermanas que pertenecen a otras congregaciones y que a través de este medio se conectan para ser bendecidos. Bendícelos en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos palabra de bendición sobre ellos, esa cobertura tuya. Aún te seguimos suplicando, Señor, que seas obrando en los enfermos, en los que se han contagiado, Señor, de esta pandemia. En el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad en los hospitales. Dios mío, trae sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, reprende toda plaga inmunda, Señor, de las naciones. Trae salvación en tu nombre. Muchas gracias te doy, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, gloria al Señor. Bien, quiero orar por tu ofrenda allí en casita, lo que has preparado. Allí ofréndalo, guárdalo. En el tiempo señalado podrás llevarlo a la casa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Sus ofrendas sean agradables delante de ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre eterno. Gracias, gracias, Señor. Sé que tu misericordia se muestra hacia cada uno de ellos y que de lo recibido de tu mano, de eso podemos darte, Señor. Que sea agradable, olor grato delante de tu presencia. Multiplícales en gran manera, Señor, para que ellos puedan suplir sus necesidades y que también, Señor, haya abundancia para las necesidades de tu casa. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sé con tu pueblo. Amén. Y amén. Dios te bendiga, hermano. Una vez más te recuerdo, síguenos a través de esta página, este canal de web. Síguenos allí, conéctate, que seas bendecido a través de la palabra del Señor, de la administración de la alabanza. Comparte de igual manera. Te invito a que lo hagas. Es para tu bendición y para la bendición de otros. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dios te bendiga.